Muy buenos días. Quisiera validar si el audio funciona bien. ¿Me podrían confirmar? Agradecería si me pueden confirmar si el audio se oye bien. Perfecto, Luisa. Muchas gracias. Silvio, muchas gracias. Perfecto. Vamos a esperar unos 3, 4 minuticos más y estaremos empezando. Como les decía, vamos a esperar unos 2 o 3 minuticos más a que se conecten más gente y con eso estaremos empezando. Mientras tanto, la presentación debe durar más o menos unos 45 o 50 minutos y al final pues contestaré las dudas que las personas tengan. Si ustedes quieren ir apuntando cada vez que salga alguna inquietud, pueden ir apuntándonos en el chat y yo al final la idea es que tomaré las diferentes preguntas y las contestaré. Bueno. Hola Iris, muy buenos días. Silvia, buenas tardes. Estamos empezando en un minuto y como les mencionaba a las personas que se conectaron antes, la presentación debe durar 45 o 50 minutos y si alguien tiene dudas puede ir apuntando las dudas y al final las aclararé con el mayor de los gustos. Bueno, entonces empecemos. Lo primero, pues darle las gracias por estar acá conmigo hoy. Y lo segundo, pues espero de verdad que después de esta charla ustedes tengan una visión un poco más clara sobre qué es realmente el content marketing y las implicaciones que tiene con el mundo del SEO. Empecemos entonces por lo primero, y es, ¿qué opinan ustedes si yo hoy les digo que la tasa de clic de AdWords es del 2.8% y que la tasa de clic del contenido y de lo que llamamos orgánico
es del 62%. Lo primero que yo pregunto en muchas de las charlas o en las reuniones cuando estamos sentados es qué pasa cuando cada uno de ustedes entra a Google y les aparece en la parte superior algo que dice anuncio o ads. Yo les puedo decir que el 99% de las personas automáticamente bajan a la parte orgánica. Y cuando vemos esto, esta gráfica la saqué de una charla en la que tuve la oportunidad de estar con la CEO de una plataforma muy importante que se llama Moz, donde ella básicamente muestra cuál es la tasa de clic de AdWords y la tasa de clic de lo que tiene que ver con orgánico y cuánto se invierte hoy en día en AdWords y cuánto se invierte hoy en día en orgánico. Para que ustedes vean, el 2.8% de clics se lleva hoy un 90% del dinero y el 10% del dinero se lleva el 62% de los clics. Claramente esto no es coherente, pero lo que sí es un hecho es que esto tiene que cambiar y esa es la razón por la cual existe el content marketing. Lo segundo, digamos, que quiero mencionar es que para uno lograr de verdad resultados, se necesita crear una estrategia de contenidos efectiva. Como más adelante les voy a explicar, aquí hay muchos paradigmas alrededor de qué es una estrategia de contenidos y espero que hoy ustedes lo tengan claro. Esto que yo les voy a mostrar es porque más allá de la teoría, quiero mostrarles qué pasa en la práctica cuando hay una estrategia de contenidos reales. Esto que están viendo es un sitio que se llama Reporte Digital. Ese sitio empezamos a producir contenidos del año pasado, pero realmente tomamos el control este año. Y donde ustedes se pueden dar cuenta que de 5,000 usuarios orgánicos, en 8 meses pasamos a 76,000 usuarios orgánicos en el mes de septiembre. ¿Esto qué efecto tiene? Como ustedes se pueden dar cuenta, más del 80% del tráfico siempre ha sido orgánico. Es decir, esto prueba que una buena estrategia de contenidos realmente funciona. Y funciona y no solo por números. Ahora miremos cuál es el efecto en dinero. Esto que les estoy mostrando precisamente son los resultados de reportedigital.com. Reporte Digital, en el momento en que la plataforma detectó que tenía 43,000 usuarios orgánicos, el valor, si esa marca quisiera pagar por ese tráfico orgánico, le costaría $21,800. Hoy esa marca invierte $4,700 al mes y recibe un tráfico orgánico, ya no son 43,300 como se los mostré antes, sino ya son 76,000 usuarios, lo cual quiere decir que el ahorro mensual en este momento de esa marca está por encima de los $30,000. Esto es lo que logra uno creando una buena estrategia de content marketing. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, más allá de las teorías, se lo muestro con la práctica. La realidad es que esto sí funciona y para las compañías en términos financieros. Y ojo, esto no es para compañías grandes, esto es para todo tipo para cualquier tamaño de compañía. Entonces, como digo, empecemos entonces. ¿Cómo funciona esto para que ustedes lo entiendan y lo puedan ver en la práctica? Yo siempre muestro esta frase de uno de los gurús del marketing tradicional actual, que se llama Seth Godin. Seth Godin claramente hoy dice que el marketing de contenidos es hoy el único marketing. Y si nosotros vemos esto, realmente el tema para ustedes es claro que de lo que vamos a hablar es muy importante para cualquier compañía. Entonces, definamos qué es realmente content marketing. Esto es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante, ojo, de aspecto no publicitario. Y cuando yo menciono esto, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que acá no se trata de vender una marca. Por eso es de aspecto no publicitario, pero tiene una particularidad, y es que si ustedes hacen bien, van a poder crear sus propias audiencias. Cuando ustedes logren crear sus propias audiencias, ustedes van 5 kilómetros más adelante que la competencia, porque la competencia siempre lo que va a estar haciendo es invirtiendo en publicidad, y eso es insostenible, como les voy a explicar más adelante. Pero para que esto funcione hay una premisa, y es que el contenido tiene que ser educativo, cero contenido publicitario o cero contenido de marca. Como dice esta frase de HubSpot que me encanta,
No eduquen a sus consumidores sobre quiénes son ustedes, edúquenos de cómo ustedes le pueden solucionar problemas y dar soluciones. Entonces, ¿por qué es fundamental una estrategia de content marketing dentro del contexto digital? Hay varias razones, pero para mí la razón más importante es que las audiencias están completamente fragmentadas. Intenten hoy en día ustedes llegar a los famosos millennials, intenten llegar a la gente tradicional que hoy ve menos televisión, no conoce qué son los periódicos y aparte de eso el mundo digital tiene miles de medios. Entonces, lo más importante es que si las marcas crean sus propias audiencias, no van a depender 100% de los medios para comunicarse con los consumidores. En otras palabras, si a su punto de venta sin publicidad entran 100,000 personas mensuales, ustedes no necesitan hacerle publicidad a su punto de venta, sino que ya tienen una audiencia cautiva de 100,000. Eso es lo que hay detrás de una buena estrategia de content marketing. Y hay otras razones. La que les mostré el punto 3 es clarísimo y es que la tasa de clic de AdWords es inferior a la tasa de clic del orgánico. La gente confía mucho más en el orgánico. Y para las marcas que invierten en Google, para que sepan, el costo por clic crece en promedio 27% año por año. Eso es insostenible en el corto y en el mediano plazo, porque no hay ninguna marca que pueda creer que le incremente su presupuesto de marketing en esa cifra. Y si no se lo incrementan en esa cifra, pues ¿qué pasa? Que todos los años tiene menos alcance. Y el punto cuarto, acuerden esto, cuando ustedes crean una buena estrategia de contenidos, el costo de un visitante de un lead por contenidos puede llegar a ser 99% más económico que por campañas pagas. Entonces, partiendo de estas razones, vamos a ir profundizando. ¿Qué es lo que he encontrado en este momento en el mundo de los contenidos? Ya es que hay miles de marcas creando contenidos sin estrategias claras de posicionamiento orgánico. Y como les dije, hay una gran diferencia entre hacer contenido y hacer una estrategia de contenidos. Les voy a poner ejemplos. Marca súper conocida, Fuse Tea, crea contenido que dice conoce los mejores mercados de las pulgas del mundo. Marca súper conocida, Avianca, crea contenido 3 razones para visitar Centro y Suramérica. Marca conocida, Ferragamo, 4 almas de un clásico, la ruta fashion. ¿Y cuál es la constante que vemos con todo este contenido que se crea? Clarísimo, que estas marcas, las agencias que hay por detrás, los invitan a que creen contenido y ese contenido depende de la publicidad que se le meta al contenido. Y ahí se pierde el verdadero valor del contenido. Si para que el contenido se mueva ustedes tienen que meterle publicidad, ahí están completamente muertos. Acuérdense de esta frase, el contenido digital no puede depender de la distribución paga para lograr audiencias como en los demás canales. En otras palabras, si ustedes crean el comercial y no le meten publicidad en televisión, nadie lo va a ver. Si ustedes crean una cuña de radio y no le meten publicidad en radio, nadie la va a oír. Eso no es lo mismo que debe pasar en Internet. En Internet el posicionamiento orgánico del contenido es fundamental. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y ahí es donde está la gran diferencia entre crear contenido y crear una estrategia de contenido. ¿Cómo puedo saber si una marca tiene tráfico orgánico o no? Este es uno de los softwares que nosotros utilizamos que me encanta, que se llama Ahrefs. Este software nosotros pagamos $179 al mes. Por la versión, hay una versión que vale $99 al mes y yo le pongo el URL y él me dice si hay tráfico orgánico o no. Entonces, el URL de los mercados de las pulgas del mundo que les mostré, el tráfico orgánico es de una persona al mes. Lo mismo pasa con Vida Ferragamo. Nadie entra a Vida Ferragamo orgánico. Es decir, si Ferragamo no le mete publicidad, nadie lo visita. O lo mismo le pasa a Bianca Inspires. Crearon este sitio y si el contenido y si la forma como crearon el contenido impide que finalmente ese sitio tenga tráfico orgánico. Entonces, finalmente lo que les quiero decir es, ojo con crear contenido y ojo con la diferencia con crear una estrategia de contenidos, que es lo que vamos a ver ahora rápidamente. ¿Qué marcas hay? Esta es una marca que para mí es un ícono, que es Baby Center. Para todos los que la conocen, pues indiscutiblemente Baby Center es el portal de papás y mamás más grande del mundo. Hoy Baby Center, como se pueden dar cuenta acá, Baby Center recibe un tráfico orgánico de 9 millones de personas al mes y ellos se ahorran $7 millones al mes únicamente porque el tráfico es tráfico orgánico. Es decir, hay una estrategia clara de posicionamiento orgánico del contenido. En el caso, como les mostré empezando con Reporte Digital
hoy recibe, si bien no ha producido el volumen de contenido que estamos viendo, pues aquí las marcas pueden empezar poco a poco a crear ese ecosistema y de esa forma van a empezar a ver los resultados en términos de ahorro, precisamente porque no tienen que meterle publicidad para moverla. Entonces, ¿cuál es la solución para una marca? Hay dos, SEO y distribución, y hoy vamos a hablar del SEO. Pero para que haya una buena estrategia de SEO, necesito una buena estrategia de contenidos. Y para considerar, yo les digo siempre, siempre para que el SEO funcione hay que meterle un poquito, no es que vaya a depender el resto de la vida, pero hay que ayudarle un poco con distribución paga para impulsarlo. ¿Qué componentes entonces tiene una buena estrategia de contenidos? Como ustedes se pueden dar cuenta, acá hay 7. La definición de los objetivos, el diseño del contenido, el equipo que necesito dentro de la compañía, la ingeniería del SEO, la creación, la distribución y las mediciones. Para los que quieran profundizar en esto, en YouTube hay un webinar que di anteriormente que les puede profundizar, los lleva a cada una de estas etapas. Para los que quieran, pueden buscarlo, es cómo desarrollar una estrategia de contenidos. Eso lo encuentran en el canal de YouTube de We Are Content. Hoy, como les dije al comienzo, no voy a hablar de esto, sino voy a hablar mucho más de qué hay que hacer cuando se crea el contenido. Pero quiero tocar este punto que es importante, porque en estos 7 puntos anteriores, aquí sí hay una cosa que es importante que ustedes sepan, y es que acá cada punto juega un papel fundamental. Esto no es de teoría, esto es en la práctica. ¿Y esto qué quiere decir? Lo primero, la definición de los objetivos en una estrategia de content marketing define los formatos que debo utilizar. Una forma simple, como yo lo explico, es la siguiente. Una marca necesita leads. Si la marca necesita leads, los leads no se consiguen con textos, con artículos. Los leads se consiguen con formatos que obliguen a la gente a registrarse. ¿Qué formatos hay? Guías, ebooks, webinars, en fin. Siempre, si yo lo que quiero son leads, tengo que complementar mi estrategia con formatos que obliguen a la gente a registrarse. Que eso es diferente si yo quiero tráfico. Si yo quiero tráfico, puedo trabajar únicamente con artículos. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los objetivos deben definir los formatos. Después viene la definición de los buyer persona. La definición de los buyer persona es muy importante porque a partir de una buena definición de buyer persona, yo defino las temáticas de contenido con las cuales debo trabajar. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo lo que quiero es llevar tengo una nueva leche y lo que yo quiero es que las mamás con hijos me visiten, pues yo tengo que hablar de temas que sean interesantes para las mamás, canciones infantiles, en fin. El buyer persona me debe ayudar a definir las temáticas. Muchas marcas me dicen, pero yo ¿cómo voy a hablar de esos temas? Sí, usted puede hablar de esos temas sin ningún problema, porque si lo que usted necesita es lograr que los usuarios que son de su perfil lleguen a su sitio, esos usuarios no buscan normalmente de lo que usted vende. Entonces tiene que buscar es cómo los engancha a través de productos o temáticas que realmente a ellos les interese. Después viene el tema de la etapa de creación. Es muy importante uno crear o definir el contenido a partir del análisis de keywords. Para los que, vuelvo y repito, quieran profundizar en esto, en ese video en YouTube ustedes pueden ver un modelo matemático que creé precisamente para poder definir sobre qué es sobre lo que hay que crear el contenido. No creen, por favor, contenido por intuición. Ese es un error garrafal que comete el 99.9% de las marcas. Créenlo a partir de un análisis de los keywords y evalúen cuál es el costo de un visitante por contenido y compárelo contra el costo de un visitante por AdWords. Ustedes se pueden encontrar que muchas veces ustedes quieren crear contenido de un tema y resulta que ese tema lo buscan 50 personas al mes, y si lo buscan 50 personas al mes, eso no quiere decir que las 50 van a terminar llegando a su sitio, sino que en el mejor de los casos les van a llegar 15, porque es el 30% como les voy a mostrar ahorita. Entonces tengan mucho cuidado con crear contenido cuando el mercado potencial que consume ese contenido sea muy bajo. Después viene un punto que es importante. Si ustedes quieren trabajar una estrategia de contenidos, hay que tener un equipo que esté preparado para administrar el proyecto de contenidos. Eso no quiere decir que esto sea para compañías grandes. Yo les digo, en el caso de We Are Content, somos 2 personas las que manejamos todo el proyecto de contenidos de We Are Content. No es que se necesiten 50 para poder administrarlo, pero sí hay que tener conciencia que se necesita gente orientada a esto. El tema de distribución o amplificación, les recomiendo háganlo con publicidad nativa. Precisamente nosotros montamos una unidad nueva para ayudarle a las marcas con ese tema. Y por último, es muy importante el tema de las mediciones.
tienen que aprender a manejar el Search Console al derecho y al revés. Se debe convertir en su mejor amigo. Entonces, estos 6 puntos son importantes y ahora vamos a entrar en el punto importante que es el tema del SEO. Yo siempre digo que a mí siempre me hablaron en el mundo digital que el SEO era un tema técnico. Yo les quiero decir, para mí es técnico, hay cositas que hay que tener en cuenta que son técnicas, pero para mí hoy les puedo decir el 80% es contenido. Es decir, solo un 20% es técnico y un 80% es cómo creo el contenido. Del lado técnico, yo les recomiendo a los que quieran profundizar, ojalá que yo les digo a las personas que van a montar un sitio web, que ojalá lo monten con WordPress y lo monten con WordPress porque si va a haber contenido, no, para mí, ojo, quiero aclarar, para mí no hay nada mejor que WordPress para administrar proyectos de contenido. Y el primer punto se llama Yoast. Yoast es lo que llamamos un plugin, que es un software que se le instala a cada versión de WordPress. Y Yoast es muy importante que ustedes lo tengan porque les ayuda para saber si el contenido se está creando o no de buena forma. El segundo punto es AMP. AMP quiere decir Accelerated Mobile Pages. Ese es otro plugin que lo que hace es que les ayuda a ustedes para que ustedes no tengan que desarrollar un sitio para móviles, sino que únicamente instalando el plugin de AMP, el software lo que hace es que les convierta automáticamente su sitio de versión desktop a versión móvil. El tercero es Schema. Schema es otro plugin que ayuda para lo que se llaman los datos estructurados, que ustedes han visto que ahora cuando uno busca algo en Google a veces les aparece arriba una cajita donde está la respuesta. Schema es el software que le avisa a Google que uno tiene, digamos, forma de responder con datos estructurados. Por favor, les digo este cuarto punto que es tan obvio para mucha gente. Nos estamos encontrando que el 99% de las marcas cuando montan su sitio no crean lo que se llama el mapa del sitio. El mapa del sitio es fundamental porque si hay mapa del sitio, Google va a saber qué contenido tienen en su sitio. Si no hay mapa del sitio, el problema es que Google no sabe qué contenido hay en su sitio. Entonces es muy importante. Y como puse en morado grande, gigante, ojo, 5, velocidad. La velocidad es determinante. ¿Cómo saber si la velocidad es o no la adecuada? Hay varias plataformas. Una de esas, aquí voy a cambiar un segundito mi pantalla para que ustedes la vean. Una de esas plataformas, mi recomendación, utilicen, por ejemplo, este software que se llama GTmetrix, donde ustedes le ponen a GTmetrix cuál es el URL, esto es gratis, y de esta forma ustedes sabrán cuál es la velocidad de descarga del sitio. Es muy importante que tengan en cuenta que la velocidad de descarga no debe sobrepasar de 3 segundos. Ojo, 3 segundos o menos. Entonces es muy importante, por favor, validen la velocidad de su sitio con unas plataformas para eso. Entonces empecemos y vamos a ir bajando. Ahora miremos esto. ¿Qué pasa cuando ustedes crean muy buen contenido y logran llevar ese contenido a la primera posición en los resultados de búsqueda? Para que ustedes sepan, si hay 100,000 personas buscando sobre un tema en particular y ustedes lograran llevar ese contenido a la primera posición, se quedarían con el 31.24% del total. Como mucha gente piensa que es el 80%, no, no es el 80%, es el 31.24%. En la segunda posición es el 14%, la tercera el 9%, la cuarta el 6%, y así sucesivamente, hasta la segunda página que inclusive ustedes pueden tener una tasa del 3.99%. Recuerden lo que les dije empezando, con ads, con lo que es AdWords de Google, la tasa de clic promedio es del 2.8%. Esto quiere decir que aún ustedes estando en la segunda página pueden recibir más tráfico que estando en la primera pagando por pauta o pagando ads. Entonces, esto que ustedes están viendo les da un parámetro de la importancia de crear buen contenido para lograr posicionamiento orgánico. Entonces, de aquí pasamos a un punto que es importante, y es cuál debe ser la premisa de una buena estrategia de SEO a partir de contenidos. Mejorar lo que se conoce como el Domain Authority o Domain Rating. Para mí, el Domain Authority o Domain Rating es el indicador más relevante para una buena estrategia de contenidos. ¿Qué es el Domain Authority? Es el nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. Eso va en una escala de 1 a 100. Entonces, con softwares precisamente como Ahrefs, ustedes pueden darse cuenta que a pesar de que Fusty es una marca reconocida, el Domain Rating de Fusty es de 3.5 en una escala de 1 a 100.
El domain rating, por ejemplo, de Baby Center, como se los mostré ahora, es de 86. ¿Cuál es la diferencia entre el domain rating y el domain authority? Básicamente son Ahrefs utiliza domain rating y hay otra plataforma que se llama Moz, para los que sepan, que ustedes en Google Chrome pueden instalar esta barrita, la instalan, es gratis, la instalan, se registran gratis en Moz y acá les dice cuál es la autoridad de dominio. Entonces dice Domain Authority de Baby Center según Moz es 90. El Domain Authority para el Domain Rating para Ahrefs es de 86. Entonces, hay estas dos plataformas. ¿Cuál es la diferencia? Que el Ahrefs hay que pagar y para descargar esta barrita ustedes no tienen que pagar, sino que la instalan y es gratis y con eso ustedes pueden saber cuál es la autoridad de dominio de su sitio. ¿Cómo se mejora la autoridad de dominio? La premisa se llama calidad de contenido. Si ustedes tienen muy buen contenido y ese contenido es relevante, los medios digitales van a referenciar ese contenido. ¿Qué quiere decir referenciar? Que desde esos medios les van a poner un link hacia su artículo. Ejemplo, ustedes construyen un artículo de qué es la lactosa. Si el artículo es muy bueno y los medios y el mismo Google se empieza a dar cuenta que ese artículo es bueno, lo que va a empezar a ocurrir es que los medios van a referenciar ese contenido. Y si los medios referencian ese contenido, idealmente desde medios que tengan mayor autoridad de dominio, ejemplo, acá como les puse, si mi sitio tiene una autoridad de dominio de 10 y a mí me referencia, por ejemplo, el periódico La Universal de México, que tiene autoridad de dominio de 82, pues eso básicamente lo que me va a ayudar es para que los buscadores sientan más confianza en mi sitio. Y al sentir más confianza en mi sitio, mi autoridad de dominio empieza a subir. Ojo con la compra de backlinks, hay que tener mucho cuidado porque los buscadores no son bobos. Se dan cuenta cuando una marca compra un volumen de backlinks importante. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para el país de España tiene un domain rating de 91, tiene 242 millones de links apuntando hacia la página, que vienen de 298.000 dominios. El país de España recibe hoy un tráfico de 57 millones de personas al mes orgánicamente, y que si el país fuera a pagar por ese tráfico orgánico le vale 16 millones de dólares al mes. Entonces, con estas plataformas uno puede empezar no solo a ver la autoridad de dominio, sino a ver de dónde, de qué sitios me referencian, qué tráfico orgánico tengo y cuánto vale el tráfico orgánico que yo estoy recibiendo. Entonces, si la marca está invirtiendo $2.000 mensuales y está recibiendo un tráfico orgánico de 10.000, pues ya automáticamente el retorno sobre la inversión es positivo. Hay que tener mucho cuidado con eso y ojalá. Bueno, ahora vamos entonces a profundizar qué cosas hay que tener o qué cosas hay que considerar cuando se crea el contenido. Esto, digamos, vuelvo y repito, estos son temas que no son técnicos. Lo que me interesa es que ustedes tengan las nociones y entiendan qué cosas debe tener el contenido para que de esa forma ustedes vayan a la fija cuando lo creen y tengan mayor posibilidad de que ese contenido les funcione. Lo primero que les sugiero es aprender un término que se llama el Cornerstone Content. El Cornerstone Content se refiere a que el contenido debe ser pensado en forma de pirámide, llamémoslo de pirámide. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, cuando empiezo a pensar en qué temas quiero crear contenido, debo seleccionar 1 o 10 temas principales o foco. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, ejemplo, si volviendo al tema de si yo vendo leches, quiero crear contenido alrededor de canciones infantiles, voy a crear una muy buena pieza de contenido alrededor de canciones infantiles y lo que debo hacer es crear contenido por debajo de esa pieza que implícitamente le pueda poner links desde las piezas secundarias, un link hacia la pieza superior. Voy a mostrárselos con un ejemplo para que me entiendan. Este artículo de qué es marketing de contenidos para nosotros es fundamental. Entonces, si se dan cuenta, ese artículo lo puse en la parte superior. ¿Qué debo hacer? Para yo decirle a Google que el artículo que es importante alrededor de qué es marketing de contenidos, yo creo otro artículo en la parte inferior que se llama las 7 Cs del marketing de contenidos, pero donde aparece la palabra marketing de contenidos, le pongo un hipervínculo al artículo que está en la parte superior, de tal forma que Google entienda que el artículo que yo quiero que él coloque en las primeras posiciones alrededor de cada marketing de contenidos es el de la parte de arriba y no en la parte de abajo. Entonces es muy importante que ustedes jueguen con links internos, pero como les voy a explicar más adelante, esto tiene también su técnica. No es que yo empiezo a crear links de uno hacia el otro como loco,
sino que debo considerar una serie de cosas que se los voy a explicar más adelante. Entonces, recuerden que lo más importante es seleccionar sobre qué quiero aparecer en las primeras posiciones y armar lo que llamamos pirámides de contenido. ¿Cuántas pirámides se pueden armar? Las que yo quiera. Lo que tienen que tener en cuenta es que si yo armo una pirámide, tengo que crear contenido secundario. Entonces, ahí también hay que tener consideración de cuánto dinero tengo para crear ese contenido. Después de que ya definí básicamente las pirámides, que puedo definir las que yo quiera, el contenido foco, después de esto viene qué debo considerar con el contenido foco. Como les coloco acá, los corner idealmente deben ser de más de 1500 palabras y los secundarios de menos de 1500. Para que ustedes vean, miren este análisis que hizo esta agencia que se llama The Hook Agency, donde analiza los textos que están en las primeras posiciones si dependen de la longitud del texto o no. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, para el mercado americano, ya los textos que son de más de 2500 palabras son los textos que mandan la parada. Si los textos son cortos, tengo menos posibilidades de indexar. No quiere decir con esto que sí o sí, ¿no? Puede presentarse casos donde lo sorprenderá que el texto es más corto y Google definió, el robot confió en ese texto y lo puso en las primeras posiciones. Después vienen 6 puntos que son importantes que los consideren. El primero, en el primer párrafo debe estar el keyword. Es decir, si yo quiero estar indexado sobre canciones infantiles, en el primer párrafo debe estar el keyword canciones infantiles y ojalá que esté subrayado. Segundo, la longitud de los párrafos no debe sobrepasar de 300 palabras. Ahora les recomiendo que sea 250 palabras y las oraciones de 20 palabras. Ojo con ese punto. El tercero, la densidad de la palabra clave de entre el 1 y el 2%. Es decir, si mi artículo es de 1000 palabras, la palabra canciones infantiles debe estar entre 15 y 20 veces dentro del texto. El título de la pieza debe ser máximo de 60 caracteres. En el título de la pieza debe estar el keyword principal, ya les voy a explicar qué es eso, y debe haber H2 con el keyword principal. Cuando ustedes les abren de H1 y H2, es muy simple. Cuando ustedes abren un archivo, y se los voy a mostrar acá en 2 segundos para que me entiendan, cuando ustedes abren un archivo de Word, abramos cualquier archivo de Word, cuando ustedes abren un archivo en Word, acuérdense que en la parte superior derecha les aparece título 1, título 2. Los H1 o H2 se refiere a que ustedes idealmente en la parte superior, acá en la parte superior derecha, cuando les hablen de título H1 se refiere a título tipo 1, tipo 2, H2 y H3. Es el tamaño de los títulos. Entonces, cuando les digan que debe haber al menos un título H1 con el keyword o un título H2 con el keyword, eso también es fundamental. Hay que tenerlo, son consideraciones importantes. ¿Eso cómo se ve a la luz de un texto? Ejemplo, este texto que se llama fuentes de tráfico a un sitio web. Entonces, acá está, el keyword de fuentes de tráfico. Entonces, el keyword fuentes de tráfico está en el título. El keyword fuentes de tráfico está en el primer párrafo. Hay otro H2 con el keyword fuentes de tráfico. La palabra, si ustedes revisaran el texto, la palabra fuentes de tráfico se repite varias veces dentro del texto, pero esto, ojo, tiene que aparecer varias veces de la forma más natural posible para que los buscadores entiendan que efectivamente lo que ustedes quieren es posicionarlo sobre fuentes de tráfico. Entonces, una vez ustedes tienen estas 6 consideraciones, podemos pasar a la siguiente. Esto lo copié porque me encantó. Yo les quiero decir que hay mucha gente que hoy en día dice que nada de esto es cierto. Esto me pasó la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Aparece un post, yo estoy en un grupo que se llama SEO Signal Labs, donde esta persona pone este post y le dije, esto es perfecto para el webinar. Y dice, mucha gente le decía, eso no es verdad lo de los H1s. Pues este hombre lo que hizo fue que borró 200 H1s y miren qué pasó con el tráfico orgánico del sitio. Automáticamente el tráfico se empezó y se le cayó automáticamente. Entonces, tengan en cuenta que todo esto sí es cierto. No crean en la gente que les dice que esto no es verdad, porque efectivamente hay muchas cosas de estas que ya están probadas y que ustedes tienen que tener mucho cuidado precisamente con quién trabajan. Después viene el keyword debe estar en la metadescripción, en el URL, en el título SEO y la metadescripción no debe tener más de 156 caracteres.
Si ustedes tienen instalado un plugin para SEO, el plugin para SEO les debe permitir definir el título SEO, permitir el URL y definir la metadescripción. Aquí hay un punto importante y es que para el título SEO, el keyword debe estar idealmente empezando el título SEO. En el URL debe estar el keyword, pero el keyword tiene que estar idealmente separado por guiones, o sea, marketing, guión de, guión contenidos. Y en la meta descripción, ahí sí no importa, pero idealmente debe estar dentro de la meta descripción. Acá les quiero hacer un pequeño comentario y es que Google todos los días está eliminando más el que uno le defina la meta descripción, sino que Google está entrando al texto y está mirando qué párrafo se adapta al contenido del artículo y él es el que está definiendo la metadescripción. Pero por ahora les digo, pues toca seguir armando las metadescripciones y armen las que sean comerciales, es decir, que enganchen al usuario, porque muchas veces uno se da cuenta que a pesar que está en la primera posición en los resultados de búsqueda, el problema lo tiene la metadescripción, que no es llamativa, y al no ser llamativa, pues la persona sigue para el segundo, el tercero o el cuarto. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Después vienen los 11 y 12, que es no intenten indexar varias piezas de contenido sobre un mismo keyword. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes quieren indexar sobre canciones infantiles, creen una muy buena pieza alrededor de canciones infantiles, cuyo URL esté canciones infantiles en la meta descripción, en el título, o sea, todo lo que hablamos, y esa pieza es la que se les va a volver para ustedes el contenido foco. No se pongan a crear 5 piezas de contenido de canciones infantiles para ver cuál indexa, sino más bien seleccionen una a la cual le meten fuerza y con la cual ustedes le ponen los links entre las piezas. Si se acuerdan, cuando hablamos de los corners, les dije que los links también tienen que tener una lógica. Y fíjense en el punto 12 donde dice links internos entre las piezas de contenido con metodología piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a crear la estrategia de contenidos, tengo que pensar que cada pirámide debe ir de menor volumen de búsqueda a mayor volumen de búsqueda. ¿Esto qué quiere decir? Como ustedes se pueden dar cuenta, esta es una pirámide que armamos para un laboratorio que se llama GSK. Entonces, el keyword del último artículo, del artículo 20, el keyword es dolor menstrual. Dolor menstrual, el volumen de búsquedas eran 559 búsquedas al mes. El artículo, digamos, la pirámide se armó alrededor del keyword migraña, que es el que está en el punto 1, que tiene 9.900 búsquedas. Si ustedes se dan cuenta, los links están puestos desde el artículo de menor volumen de búsquedas al artículo de mayor volumen de búsquedas. ¿Esto qué quiere decir al lado derecho? Quiere decir que desde el artículo 19 se le puso un link al artículo número 1, desde el artículo 19 se le puso un link al artículo 8, desde el artículo 19 se le puso un link al artículo 12 y así sucesivamente. Entonces, los links internos también tienen que tener en cuenta la metodología piramidal de aquellos artículos cuyo keyword sea el menor volumen a los del mayor. No le vayan a poner un link desde la palabra migraña a dolor menstrual, porque lo que están haciendo en ese momento es quitándole el valor al keyword migraña y dándole valor al keyword dolor menstrual. Entonces, los links entre las piezas también deben tener una metodología piramidal. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Para los que tengan preguntas, como se los dije a los que se conectaron antes, yo las voy a contestar todas las preguntas al final y con eso ustedes tendrán acceso a toda la información. Después vienen los links externos a páginas relevantes. Ojo con eso. Google y los buscadores valoran que ustedes les ayuden a encontrar buen contenido. Entonces, ¿qué es importante? Que dentro de los textos ustedes también le pongan links a páginas externas. Lo que es importante es, si ustedes encuentran un buen artículo que hable de canciones infantiles y su artículo es de canciones infantiles, no le vayan a poner un link a una página que hable también de canciones infantiles, porque eso básicamente lo que quiere decir es que ustedes encontraron mejor contenido y que por eso ustedes le están diciendo a Google que busque canciones infantiles en otro lado. Entonces, por eso les pongo que no tengan el mismo keyword. ¿Eso cómo se ve? Cuando ustedes entran a un artículo, fíjense que acá nosotros le pusimos link a la página de Google Analytics. Estamos hablando de fuentes de tráfico, entonces le pusimos link a Google Analytics. Después viene el punto 14, que son atributos alt en las imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces a uno lo confunden con esos términos. Eso significa que ustedes deben ponerle cada vez que ustedes tengan una imagen
pónganle una descripción a la imagen y ojalá esa descripción esté relacionada con el keyword con el cual ustedes quieren estar. Esto, por ejemplo, es de tipos de infografía. Esa es una imagen que es de un tipo de infografía. Y ojalá que el nombre del archivo que ustedes colocaron también hable de tipos de infografía. Es decir, ese archivo tiene un nombre, entonces póngale el nombre tipos de infografía y aparte de eso póngale la descripción de tipos de infografía para que los buscadores entiendan que ese archivo, esa imagen habla de tipos de infografía. Por último, hablar lo que yo llamo empujar en el Search Console el URL. Esta es la nueva versión del Search Console. Aquí al lado izquierdo dice inspección de URLs. Yo les recomiendo que cada vez que ustedes creen una nueva pieza de contenido, entren al Google Search Console y le pongan ahí cuál es el URL de la nueva nota que ustedes crearon. Entonces, de esa forma ustedes van a poder avisarle a Google que tienen nuevo contenido. Hay muchos softwares que automáticamente ustedes crean el contenido, lo hace, pero si no saben si lo está haciendo el de ustedes, les recomiendo que empujen el URL en el Google Search Console. Y otra cosa que les recomiendo, utilicen Alerts de Google. Alerts de Google es la plataforma que tiene Google para alertarle a uno cuando encuentra contenido alrededor de un tema en particular. Entonces ustedes entran a Alerts de Google y le dicen, por favor, cada vez que aparezca nuevo contenido indexado en su base de datos, por favor avísenme. Entonces ustedes le ponen el URL, los nombres de ustedes, lo que sea, y cada vez que Google encuentre noticias o novedades acerca de su sitio, les va a mandar una alerta diciéndole que apareció nuevo contenido indexado. Entonces, de esta forma ustedes, si lo empujan por el Search Console, normalmente al día siguiente ustedes, si el contenido está bien hecho, Google les va a mandar una alerta diciéndoles, mire, ya tengo el contenido dentro de mi base de datos y mírenlo cómo está apareciendo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Y por último, hablemos del SEO semántico. El SEO semántico habla de que básicamente ustedes tienen que darle los parámetros reales a Google de qué temática es de la que habla su contenido. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes quieren aparecer, ustedes quieren crear contenido alrededor del keyword viajes, pero ustedes venden viajes a Málaga, pues lo lógico es que tengan dentro del texto mucha información alrededor de Málaga y que utilicen estratégicamente palabras que le indiquen a Google que es que el contenido que ustedes están haciendo es alrededor de viajes a Málaga. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Y para terminar, les voy a mostrar, por ejemplo, con este sitio que se llama Reporte Digital, que el dueño del sitio, para que ustedes sepan, es Telefónica, se pueden dar cuenta. Miren, Redpan aparece en el URL, Redpan aparece en el título, Redpan aparece en el primer párrafo, Redpan aparece en título H1, Redpan aparece en título H2, Redpan aparece dentro del texto. Entonces, de esa forma, ustedes pueden darse cuenta si el contenido está quedando indexado sobre lo que ustedes quieren. Eso lo pueden ver por el Google Search Console o si ustedes tienen acceso a plataformas como esta, fíjense que acá les dice, el artículo Redpan está indexado sobre ventajas y desventajas de la Redpan, está en la posición 1 en los resultados de búsqueda y de acá termina recibiendo un tráfico, en este caso de México, de 114 personas. Entonces, de esta forma, y el valor de ese tráfico, en este caso, para esa pieza de contenido es solo de $5 al mes. Entonces, de esa forma ustedes pueden darse cuenta que el contenido está indexando o no está indexando. Fíjense, bajo Ahrefs la visión es diferente. Él analiza y dice el total del tráfico orgánico que recibe es de 200 personas al mes y valorizando ese tráfico orgánico se está ahorrando la marca $68. Entonces, de esta forma, yo les digo que el área de SEO debe tener redactores especializados. Y por eso yo les digo que por eso existe We Are Content, donde hoy tenemos más de 3,000 redactores especializados y al final cada marca paga por cada pieza desarrollada. Mucha gente me pregunta cuántas piezas de contenido hay que desarrollar idealmente al mes. Yo no les puedo decir que existe el estudio científico que les demuestra esto, pero hay dos plataformas. Una es el Search Engine Journal, que yo les recomiendo a los que les interese profundizar que se registran, donde el Search Engine Journal dice que las marcas que han sido consistentes y producen más de 16 piezas de contenido al mes es la que reciben más tráfico y más leads. Eso es lo que dice Search Engine Journal. El caso de Moz publicó este post donde dice que a más de 11 piezas de contenido es donde reciben el mayor volumen de tráfico. Entonces, esto lo que les quiero decir es, hay que crear contenido con mucha periodicidad para que los buscadores realmente vean valor en uno. Y quiero mostrarles esta gráfica que me encanta. Muchos de ustedes les garantizo que invierten en redes sociales. Entonces,
la vigencia del contenido en redes sociales, en Twitter 18 minutos, en Facebook 5 horas, en Pinterest 21 horas, en LinkedIn 24, en YouTube 20 días, en Pinterest 4 meses, y el tráfico de un blog puede llegar a ser de 2 años. Entonces ustedes al final de cuentas son los que deben decidir en dónde quieren publicar el contenido. Mi recomendación es vuelvan su sitio, el repositorio de contenidos. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a recibir el mejor y el tráfico más calificado. Yo les recomiendo, conviértanse en los mejores amigos del Google Search Console. Es fundamental aprender a manejarla. Anímense a crear sus propias audiencias a partir de una buena estrategia de contenidos. Yo les digo, es la mejor inversión digital que pueden hacer. ¿Por qué? Porque cada pieza de contenido es un verdadero activo para la marca. En otras palabras, cada vez que ustedes crean una pieza de contenido, esa pieza de contenido nunca va a parar de generarles tráfico. Y si ustedes la mantienen y la actualizan con cierta periodicidad, aún mejor. Entonces, yo lo que les quiero decir a los que les interese es que si ustedes quieren que les revisemos cómo está su sitio en términos de contenido, los invito a que se registren en esta página y los primeros 10 que lo hagan, podemos hacer un análisis para que ustedes vean cómo está su estrategia de contenidos y ver cómo les podemos ayudar en ese proceso. Y bueno, yo termino acá. La idea es aclarar todas las dudas que ustedes tengan alrededor del tema. Voy a abrir en la sesión de preguntas. Creo que aquí ya hay varias por lo que acabo de ver. Entonces, vamos a empezar por ahí. María preguntaba si vamos a tener la grabación de estos webinars en unos días. La respuesta es sí, María. Yo esta presentación la voy a colocar en YouTube y vas a poder tener acceso por si quieres profundizar en el tema. Asimismo, le contesto entonces a Nicolás que la presentación precisamente se las vamos a enviar. Van a empezar a recibir la presentación. Yo no sé si alcanzaremos hoy, si no la recibirán mañana. No sé entonces qué inquietudes tiene cada uno de ustedes. Luzmin está preguntando, ¿aconsejas que una marca sin ningún conocimiento pueda focalizarse en hacer marketing de contenidos como estrategia? Sí, Luzmin, cualquier marca puede desarrollar una estrategia de marketing de contenidos por una sencilla razón y fue lo que expliqué empezando. Y es que una buena estrategia de marketing de contenidos debe partir que el contenido tiene que ser contenido interesante y educativo para el público potencial. Voy a poner un ejemplo en tu caso que lo conozco. Si tú lo que necesitas, por ejemplo, es llamar la atención de la gente de producción de las agencias, tienes que entender qué es lo que le gusta a esos usuarios. Ejemplo, si esos usuarios, y voy a decir una locura, si a esos usuarios les encanta buscar cómo optimizar los costos de producción de televisión, pues tú podrías empezar a crear una pirámide. Hay que evaluar el keyword optimización de costos de producción, a ver si hay gente que busca optimización de costos de producción o no, y empezar a crear contenido alrededor de ese tema. Y asimismo empezar a ver qué temáticas de contenido son las que realmente te sirven para que al final de cuentas empieces a recibir tráfico calificado, que es al final lo que tú necesitas. Entonces la respuesta es claramente sí. Esto no depende del segmento ni del tamaño de la compañía ni nada. Depende realmente es del contenido que tú debes desarrollar para tu cliente potencial, para que ver si ese cliente potencial busca o no en Google de los temas y que tú seas la alternativa donde él termine leyendo o consumiendo el contenido. Marja pregunta, ¿quiere decir entonces que el SEO on page pierde valor ante el off? ¿Cuál es el canal de YouTube? Y la última es si entonces ads solo debería servir para el primer impulso. Marja, yo digamos que creo que definitivamente el SEO on page es muy importante porque el SEO on page al final de cuentas es donde cuando tú creas el contenido y lo pones en tu página, finalmente ahí es donde está el mayor valor. Sin embargo, yo sí te digo una cosa, aquí hay que trabajar en el SEO on page y en el SEO off page. El SEO off page, ¿por qué? Porque el SEO off page, te voy a poner un ejemplo, como hablé al comenzar, los links externos hacia tu página, es decir, los backlinks, son muy importantes para mejorar tu domain rating o tu domain authority. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que trabajar también
con otros sitios, idealmente para que los otros sitios te coloquen links hacia tu página. Pero eso solo lo vas a lograr si el contenido que haces es buen contenido. O sea, nadie te va a crear links hacia tu página si la calidad del contenido que tú tienes no es bueno. Entonces, mi recomendación, siempre hay que trabajar con SEO on y SEO off. No es que uno sea mejor que el otro, al final de cuentas es la suma de los dos. Ahora, tú me preguntas que cuál es el canal de YouTube. Busca, por favor, el canal de We Are Content. Ahí vas a encontrar cómo desarrollar una estrategia de contenidos efectiva. Y la pregunta es si los ads solo deberían servir para el primer impulso. Yo te digo una cosa, como te vas a dar cuenta en el webinar de cómo desarrollar una buena estrategia de contenidos, yo les recomiendo siempre a la gente que no cree contenido por intuición. Para eso están las plataformas para análisis de keywords y demás. Y en ese webinar que vas a ver, yo desarrollé un modelo matemático que con mucho gusto, si tú quieres, después te mando el archivo en Excel para que lo hagas, donde puedes comparar el costo de un visitante por contenido contra el costo de un visitante por AdWords. Cuando tú compares, hagas esa comparación, te puedes sorprender porque puede ocurrir casos en los cuales tú pensabas que el costo de un visitante por contenido era más barato que el costo de un visitante por ads y no necesariamente. Puede ocurrir. Y voy a poner un ejemplo. Si yo voy a buscar el keyword grapadoras, se me acaba de venir a la cabeza, y resulta que grapadoras solo la buscan 50 personas al mes y el costo por clic de AdWords es de $0.01, te garantizo que es mucho más barato que pagues ads a que crees contenido, porque te va a costar más el contenido. Entonces, no necesariamente crear una buena estrategia de contenidos implica que tienes que crear contenido de todos los temas y posiblemente tiene que ya presentarse el caso donde puedes llegar a encontrar keywords que es mejor utilizar ads que crear contenido. Eso puede, no es la generalidad, pero te puede pasar. Espero entonces haberte contestado las 3 preguntas que me hiciste. María Elisa pregunta, para ir paso a paso, ¿puede repetirnos el canal de YouTube e indicarnos por dónde empezar y por dónde seguir? El canal, vuelvo y repito, busquen el canal de We Are Content de YouTube. Si quieren, vengan y buscamos YouTube We Are Content, donde ustedes pueden ver varios de los webinars que yo he dado. Y ahí tienen la metodología para definir cómo crear una estrategia de contenidos efectiva. Entonces, perdón un segundito y entremos al canal We Are Content, estrategia de contenidos. Acá tienen cómo crear una estrategia de contenidos eficaz, los componentes de una estrategia de contenidos. Entonces ustedes pueden buscar eso y si quieren empezar por ahí para que ustedes entiendan cuál es la dinámica. Marja vuelve y pregunta, en casos como el marketing, por ejemplo, que el contenido orgánico es tan amplio, ¿obligatoriamente debería ayudarse con ads? Sí, muchas veces yo les recomiendo a la gente que para empujar el contenido, impulsar el contenido al comienzo, pero yo te recomiendo que lo hagas con publicidad nativa. La publicidad nativa, en mi opinión, es la publicidad más efectiva porque al final de cuentas lo que tú vas a promocionar es contenido. En otras palabras, si tú creas el artículo que habla de 5 beneficios de consumir lactosa, por poner un ejemplo, y aparece ese contenido recomendado en un medio como si fuera contenido editorial, es mucho más eficiente y normalmente es mucho más efectivo. Maribel pregunta, ¿cómo puedo crear estrategias de backlinks? Hay varios mecanismos para hacerlo, Maribel. Uno de esos, digamos, hay una plataforma, yo no sé si usted la conoce, que se llama SEMrush. A través de SEMrush te recomienda qué sitios te pueden servir e inclusive tú a través de SEMrush puedes mandarle mails a los webmasters de los medios. Eso es una. Otra es hacer lo que se llama guest post, que es que tú le escribes a un medio en el cual viste que tiene un muy buen domain authority y le escribes y les dices, oye, ¿te gustaría que yo te escribiera un artículo sobre un tema en particular? Y en esos artículos pones tus links. O hay plataformas, hay una plataforma, por ejemplo, con la cual nosotros a veces trabajamos que se llama PubliSuites, que te recomendamos también que te puede ayudar con backlinks, pero hay que tener mucho cuidado porque los buscadores no son bobos. Entonces, si aparece de un momento a otro
100 backlinks hacia el mismo artículo, pues los buscadores van a decir, esta marca terminó comprándolos. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Pablo pregunta, en el marketing de contenidos, ¿cómo se determina la relevancia del texto y la relevancia de la fotografía? Pablo, empiezo por la parte más fácil, que es la relevancia de la fotografía. Yo te digo una cosa, en el mundo del content marketing lo que es importante es la relevancia del texto, o sea, la calidad del texto. La calidad del texto te lo va a determinar Google en la medida en que vea que la gente que te entra se te queda leyendo el contenido por un tiempo prudencial y que la gente no entra y sale automáticamente porque vio que el artículo o el texto no era un artículo relevante. En el tema de las ilustraciones y fotografías, les recomiendo tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen fotografías de muy buena calidad, lo que va a pasar es que la velocidad de descarga de su sitio se va a ir para el piso. Y cuando la velocidad de descarga del sitio se va para el piso, automáticamente eso va en contravía. ¿Por qué? Porque como les dije, ustedes deben tener máximo una velocidad de descarga de 3 segundos. Miren en este caso, fíjense en el sitio, ese artículo de We Are Content, de qué es marketing de contenidos, lo medí por GTmetrix y la velocidad de descarga es de 2.4 segundos. Entonces ustedes pueden, lo que tienen que hacer es cada vez que suban contenido, ojalá que lo suban con buenas fotos y demás, pero tengan en cuenta que tienen que subir las fotos a su mínima expresión para que descarguen lo más rápido posible. Eso, pues, las fotos no estén pixeladas y eso. Entonces es muy importante, Pablo, la relevancia del contenido la vas a ir, tú mismo te vas a ir dando cuenta en la medida en que empieces a evaluar con plataformas como el Google Search Console. Voy a mostrarles algo para que ustedes me lo entiendan. Esto mismo lo pueden ver con Google Analytics. Digamos que Google Analytics tiene algunas funcionalidades del Search Console. Les voy a mostrar rápidamente para que ustedes me lo entiendan. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a Google Analytics, vamos a ver qué sitio me va a cargar acá, pero quiero mostrarles cómo pueden ustedes ir viendo si el contenido está o no funcionando bien y va por buen camino. Si no va por buen camino, tienen que meterle la mano al contenido y mejorarlo sin pensar. Cuando ustedes entran aquí a Google Search Console, al lado izquierdo tienen adquisición y en adquisición, vamos a ver, acá dice Search Console. Entonces, cuando dice Search Console, ustedes entran y acá tienen los URLs y las consultas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a entrar a páginas de destino. Entran ustedes a páginas de destino. Y en páginas de destino, ustedes le pueden decir que les compare. Entonces, le dice, compáreme entre el periodo este y el periodo anterior. Entonces, ustedes acá pueden saber orgánicamente cómo se está comportando la página. Entonces, fíjense que esta página que habla de Blackboard Learn, fíjense que acá les dice en qué posición media está. Posición media es porque esto es dinámico. Hay veces que puede aparecer en la posición 7, hay veces que puede aparecer en la 2, en la 3. Google va haciendo pruebas. Entonces, si se dan cuenta, entre el 9 de agosto y el 7 de septiembre este artículo estaba en promedio en la posición 6.7 y este artículo bajó a la posición 6.5. Este bajó de la 8.2 a la 7.3. Entonces ustedes por acá pueden ir viendo si el contenido realmente está siendo relevante. Si por el contrario, vamos a ver qué contenido acá hay. Esto es lo que les mostraba el caso de Telefónica. Fíjense que todos han mejorado. Si ustedes se dan cuenta que alguno de estos no mejora, sino que al revés empeora, tienen que entrar al contenido y mejorar el contenido. Mejorarlo es meterle más temas. Ojalá entren, busquen sobre qué tema está indexado y miren qué tiene el que está en la primera posición. Cuando miran el que está en la primera posición, pueden tomar decisiones de qué temas les hace falta incluir para que el artículo sea 1000 veces mejor. Entonces, espero, Pablo, que de esa forma haya contestado la pregunta. Después pregunta Diana, tengo una pregunta sobre 2 puntos de las recomendaciones, sobre la extensión de las oraciones y la complejidad del lenguaje. Esto también tiene que tener la cuenta audiencias. Por ejemplo, la revista de New Yorker usa un lenguaje complejo, de acuerdo con el análisis SEO, y frases de más de 20 palabras, porque su audiencia sí lo exige, está acostumbrado a leerlo. Pero esto significa que no es un contenido de alta calidad según SEO, que va primero, el SEO o la audiencia. Diana, yo te hago una recomendación y es que, ojo, hay muchos, no quiere decir que todos los párrafos y todas las oraciones tengan que ser de más de 20 palabras. Normalmente las plataformas para SEO te dicen que te aceptan un porcentaje. ¿Cuánto es? Que idealmente no debes tener más del 25% de las frases superiores a 20 palabras.
¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente puedes utilizar algunas oraciones y algunas frases se pueden bolear las 20 palabras, pero la recomendación es que no sea más del 25%. A la pregunta de qué es primero, si el SEO o la audiencia, finalmente el contenido, la calidad del contenido te lo va a evaluar la audiencia. Y todo el contenido tiene que ser hecho para audiencias. Lo que pasa es que tienes que hacerlo con técnicas de SEO. Yo, a la respuesta, yo creo que tienes que pensar primero en la audiencia y después el SEO. Pero lo que te sugiero es, crea el contenido para tu audiencia con las técnicas de SEO necesarias. Francisco pregunta, y de acuerdo al embudo de conversión, awareness, interés, deseo, acción, ¿en qué zona entra el content marketing? ¿Se puede aplicar para todos? Sí, Francisco, la respuesta es, el contenido te sirve para awareness, te sirve para interés, te sirve para deseo y te sirve para acción. Es muy simple. El contenido para acción, si por ejemplo tú lo que necesitas son leads, no sé si oíste mi comentario empezando, si tu objetivo son leads, tú necesitas que las personas se registren. ¿Y eso qué implica? Que tienes que crear contenido, digamos, contenido que obligue a la gente a registrarse. ¿Cuál es el mejor contenido para acción si el objetivo son leads? Los webinars, los ebooks, las guías. Son formatos que si la persona los quiere descargar, se te tiene que registrar. El awareness básicamente lo logras con textos normales. ¿El awareness en qué se traduce? En tráfico orgánico. Es una persona que está buscando sobre beneficios de tomar lactosa, termina en una página que vende productos infantiles, por ponerte un ejemplo, y ahí va a decir de qué es esta página y voy a terminar conociendo que es una página de productos infantiles. Entonces, la pregunta tuya, sí. Si tú quieres crear, digamos que puedes buscar formatos de content marketing y de esa forma tú vas a ver que hay 16 formatos diferentes y cada formato juega un papel diferente en el embudo. Entonces la respuesta es sí, hay que trabajar dependiendo de los objetivos que tú tengas. Ingrid pregunta, ¿el keyword queda indexado si se crea el contenido con los parámetros que nos indicaste, densidad de palabra, título, metadescripción y URL? Mónica, Ingrid o Mónica. La respuesta es, si lo haces bien, tienes mayor posibilidad de quedar indexada. Como te acabo de mostrar con Analytics, si tú creas el contenido y el contenido está bien hecho y es de buena calidad, indiscutiblemente tienes mayor posibilidad. Pero como se los dije empezando, voy a ponerles un ejemplo para que me lo entiendan. Si yo quiero crear contenido alrededor de lactosa, y yo quiero quedar mejor que Wikipedia, que es el que está primero. Quiere decir que yo tengo que tener mejor contenido que Wikipedia o mejor contenido que yogurtnutrition.com. No pretendan que ustedes queden en las primeras posiciones creando un artículo de 200 palabras y que solo toquen. No, siempre se tienen que guiar por quienes están en las primeras posiciones. Sin embargo, les voy a mostrar, hay softwares como estos, donde ustedes pueden entrar al software y le ponen en el software que ustedes quieren saber qué tan complejo es crear contenido alrededor de la lactosa. Les voy a mostrar en 2 segundos. Entonces, ustedes entran acá a Keyword Explorer y hay otros softwares pagos que están diseñados para eso. Para los que no quieran meterse en este rollo, precisamente eso es lo que nosotros hacemos en Google Content. Pero eso es lo que nosotros llamamos estrategia. A los que ya saben del tema, pues entran y meten su tarjeta de crédito y piden el contenido. Pero vamos a suponer y vamos a tomar, ¿qué tan difícil es crear contenido de lactosa para el país España? Entonces, este software automáticamente me dice, mire, el nivel de dificultad de crear contenido de lactosa en una escala de 1 a 100 es 15. Quiere decir que no es fácil, pero se puede crear. ¿Para eso qué necesito? Necesito que al menos 17 websites me pongan links hacia mi sitio. De esa forma, uno podría crear contenido. Entonces, él me dice acá que el volumen de búsquedas es de 12,000 personas y que no clique al 65 y clique al 35. Acá entonces de antemano se me abre una posibilidad, porque si solo el 35% cliquea, quiere decir o que las personas están buscando algo en particular de la lactosa o que el contenido que hay alrededor de lactosa no es bueno. Y acá me dice,
hay 5.400 clics, de los cuales el 6% hace clic alrededor de la lactosa en pago y el 94% en orgánico. Esto le ratifica que la gente quiere buscar contenido alrededor de lactosa y no confía en el pago, confía en el orgánico. Entonces, con estas plataformas, uno sabe si se justifica o no crear contenido y él me dice adicional cuáles son los keywords que están en las primeras 10 posiciones. Entonces, de esta forma, ustedes pueden saber si se justifica o no se justifica crear contenido. Ignacio pregunta lo siguiente. Perdón, porque me fui más arriba. Si debemos elegir los temas que ya están posicionados, ¿qué hay del contenido inédito o con temáticas nuevas? ¿Cómo introducirlas? No te entiendo la pregunta, Ignacio. Si debemos elegir los temas que ya están posicionados, ¿qué hay del contenido inédito o con temáticas nuevas? Si me puedes aclarar la pregunta, te lo agradecería, Ignacio, porque no es del todo claro para mí. Silva pregunta, bueno, que si quieres el archivo, con mucho gusto, mi mail, ustedes tienen mi mail al final, acá vuelvo y se los pongo, los que quieran algo en particular me escriben y yo con el mayor de los gustos les contesto. Sebastián pregunta, ¿la estrategia de contenidos en social media es similar a como lo planteas acá? No, Sebastián. Una estrategia para mí de contenidos utiliza social media como plataforma de amplificación del contenido. ¿Qué quiere decir eso? El contenido tiene que vivir en la web de la marca, en el blog de la marca, en el sitio web de la marca. Pero tan pronto tú subes el contenido a tu sitio web, mi recomendación es que lo postees en las redes sociales de tu marca y si quieres meterle publicidad a eso, le metes publicidad a eso para que la gente termine llegando a tu sitio web a consumir el contenido. Para nosotros las social media son plataformas de amplificación del contenido, no plataformas donde debe vivir el contenido. El contenido vive en tu sitio, se indexa orgánicamente, pero lo amplificas a través de redes sociales. Espero que eso te lo aclare. Ingrid pregunta si hay plataformas gratuitas para análisis de keywords. Sí, por ejemplo, hay una que se llama Ubersuggest. El Keyword Planner de Google también es gratis. En fin, sí hay plataformas gratis para análisis de keywords. Silvio pregunta, ¿qué tipo de contenido podría llegar a ser más interesante que una empresa que vende semillas y productos agroquímicos para el campo? Silvio, es muy importante tu pregunta por lo siguiente, porque lo que tú estás pensando es contenido de marca. ¿A qué me refiero? Como les dije, lo más importante cuando uno va a plantear una estrategia de contenidos es definir los objetivos y crear lo que se llaman los buyer persona. El buyer persona es el arquetipo de consumidor con el cual tú te quieres relacionar. ¿A dónde voy con esto? Si el arquetipo de consumidor, por ejemplo, son mujeres amas de casa, porque tú lo que quieres son vender semillas para que las amas de casa eh, siembren esas semillas en sus jardines, tú tienes que pensar es qué contenido es importante para la ama de casa, no qué contenido es importante para la marca. ¿A qué me refiero con eso? Si tú lo que quieres son mujeres, mamás, amas de casa, posiblemente deben estar casadas, me imagino de pronto en el arquetipo de tu imaginario con el cual quieres relacionarte. Si son mujeres, mamás, amas de casa, entonces qué bueno que les hables de cómo educar mejor a sus hijos, de cómo tener viajes en pareja, y de esa forma van a terminar llegando las amas de casa al sitio de semillas y de esa forma tú vas a poder engancharlos para ofrecerles semillas. ¿Por qué? Porque posiblemente ellas no venden o en su cabeza no está nunca la marca de semillas que tú tienes, que tú vendes, pero sí les interesa buscar sitios turísticos para viajar en pareja y ahí las vas a pescar. Eso ya es una decisión de la marca hasta dónde quiere llegar a abrirse en temáticas. Pero para mí lo que ustedes tienen que pensar es qué contenido es importante para el usuario, no qué contenido es importante para la marca. María Elisa pregunta qué es publicidad nativa. Para que tú sepas, nosotros montamos, perdóname, me voy de acá, una unidad que se llama We Are Native Ads, donde acá puedes encontrar los formatos para que tú los entiendas. We Are Native Ads son los formatos, por ejemplo, que cuando tú entras a un medio, entonces en la parte de abajo, en la parte inferior del medio, ves unas cajitas. Y estas cajitas es contenido recomendado por el medio, pero una de estas cajitas es publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes entrar a la revista Forbes, estás viendo un artículo que habla de qué pasa en la bolsa y en la parte de abajo te puede aparecer
los últimos avances de los carros Porsche para los consumidores. Entonces, el usuario pensando que es contenido de la revista Forbes, hace clic acá y termina leyendo el contenido en tu sitio. Eso es publicidad nativa. Silvia pregunta, ¿y cómo usas el Search Console? Silvia, mi recomendación es que puedas accesar al Search Console y empieces, como decimos, a jugar con él para que entiendas todas las funcionalidades que hay. Voy a ponerte un ejemplo con el Search Console en 2 segundos. Entonces, el Search Console te ayuda, por ejemplo, para que tú veas orgánicamente cuál es la evolución de todo el contenido. Este, por ejemplo, es el sitio de We Are Content. Entonces, yo con esto puedo hacer cosas como lo siguiente. Puedo decirle, mire, quiero saber qué ha pasado con el contenido de los últimos 28 días y compáreme, por favor, comparar el contenido y todo mi posicionamiento orgánico en los últimos 28 días versus el periodo anterior. Entonces acá te puedes dar cuenta que en el caso de We Are Content pasamos de 15.000 clics a 17.000 clics orgánicos, de 600.000 impresiones a 792.000. Acá tú puedes saber sobre qué keywords está indexando tu contenido y acá puedes saber qué páginas son las más importantes orgánicamente y para qué países. Entonces, de esta forma, tú puedes saber absolutamente todo lo que te pasa orgánicamente con tu sitio. Acá voy a ponerles un ejemplo que es importante que lo entiendan. Fíjense que esta página que se llama tipos de infografía, miren, no necesariamente una página queda indexada sobre un solo keyword. Entonces, ya le hice clic, entonces me dice, mire, pasamos de 102.000 impresiones orgánicas a 123.000 y de 4.000 a 5.000 clics. Cuando yo le pongo clic en consultas, consultas son keywords. Entonces él me dice, mire, ese artículo está indexado sobre todos estos keywords. Estos son todos los keywords sobre los cuales Google indexó el contenido. Entonces, un artículo no necesariamente se indexa sobre un solo keyword. Puede indexarse sobre varios. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. El Search Console, por eso les digo, es tan importante que ustedes aprendan a manejarlo. Ana pregunta, ¿estas herramientas se pueden usar para analizar la efectividad de campañas de crowdfunding? Claro, porque tú, Ana, finalmente, si tú lo que estás es buscando la efectividad de crowdfunding, puedes buscar keywords que te ayuden a que caiga gente en el sitio donde es la plataforma de crowdfunding. Acuérdate que tienes que buscar es qué contenido haces para tu usuario, no qué contenido de crowdfunding haces para la plataforma. Son dos cosas diferentes. Ahora, si tú quieres crear contenido de crowdfunding, lo puedes crear, esto no pasa nada. Pero piensas qué tipo, piensa, ¿quién le interesaría crear, entrar a plataformas de crowdfunding? Ejemplo, los que buscan de startups, creemos contenido para startups. Y los inversionistas, oiga, busquemos qué contenido es para inversionistas. Entonces, hay que crear contenidos para los usuarios. Katie pregunta, ¿qué costo tiene la creación de contenido para una empresa pequeña? Katie, si tú preguntas en We Are Content, nosotros te podemos vender desde una pieza de contenido al mes. Tú eres la que defines cuánto contenido, depende de la chequera que tengas, cuánto contenido quieres crear en forma permanente. Entonces, no hay una cifra en particular para eso. Acá me está preguntando. Ok. Iván, si tú me mandas un mail al final, con mucho gusto podemos conversar y con el mayor de los gustos estoy abierto para lo que necesites. Me pregunta Silvia, ¿cómo puedo diferenciar el tráfico orgánico y de search? Eso lo puedes hacer por Google Analytics. En Google Analytics tú tienes acá todo el tráfico, adquisición, visión general, todo el tráfico. Cuando haces clic en canales se te abre y te dice cuánto es orgánico y cuánto viene por las diferentes campañas. Fíjate que en este caso para reporte digital, voy a quitarle la comparación para que se vea más simple. Entonces, tú acá le pones canales, adquisición canales, y acá te dice, orgánico, ¿qué porcentaje es? Tráfico directo es gente que entra en teoría directamente a la página, por referidos, por email, por social, por display y por pago. Como se pueden dar cuenta en el caso que les mostré, que es el de Telefónica, no hay nada de publicidad, absolutamente nada de publicidad. Todo ha sido orgánico y tenemos una muy buena estrategia de inbound por detrás, entonces se pueden dar cuenta que todo lo hemos logrado orgánicamente. Bueno.
Vamos a contestar las dos últimas preguntas. Bueno, muchas gracias, Pablo, por el comentario. Sebastián, si quiero leads como, por ejemplo, seguidores en social media, ¿puedo hacer un webinar y decirles que nos sigan y anótate a nuestra charla? Claro, Sebastián, lo puedes hacer. Lo que yo te recomiendo, Sebastián, porque me has hecho dos preguntas de social, es te recomiendo que no sigas metiendo tu dinero en social. Y te lo digo de una forma muy simple. Hoy, todos los días es más difícil lograr tráfico orgánico en social. Es decir, si tú no pagas, no logras nada. Mi recomendación es cambia tu estrategia y crea contenido para tu sitio web, que es donde verdaderamente nunca vas a perder los beneficios de esto. Marja me pregunta cuándo publicas el webinar. Posiblemente lo vamos a publicar entre hoy y mañana, Marja. Y a todos, bueno, a los que quieran algún tipo de preguntas adicionales, ya tienen mi mail, me pueden escribir con el mayor gusto y pues estaré atento. De nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, estamos atentos para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.